Ayer, en medio de un ambiente lleno de risas y entusiasmo, la familia de Hu Yen-ye, junto con sus amigos, unieron fuerzas para levantar una casa de bambú sencilla pero colmada de cariño. Todos colaboraban con alegría, algunos aportando manos, otros energía, creando un escenario cálido y entrañable. Sin embargo, la felicidad no alcanzó a completarse antes de que ocurriera lo inesperado. Mientras trabajaba en la estructura del techo, Ye perdió pie y cayó desde lo alto. El bullicio se detuvo de golpe. Todos quedaron paralizados con el corazón en un puño, temiendo por la vida de Ye. ¿Será que esta caída pondrá en riesgo su existencia frente a esta prueba repentina? ¿Cómo reaccionarán Huyen y Maya? ¿Se dejarán vencer por el pánico o encontrarán la fuerza necesaria para mantenerse firmes y superar este duro obstáculo? Lo que parece un simple accidente podría convertirse en un punto de inflexión que cambie por completo el rumbo de la familia. La respuesta se revelará en los próximos instantes. Si quieres descubrir cómo se desarrolla esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta no es solo la narración de cómo se levanta una casa de bambú, sino también el relato de la resiliencia, el amor familiar y la valentía ante las adversidades de la vida. Después de un día entero de arduo trabajo junto a su mejor amigo, Ye, había logrado levantar casi por completo la estructura de una casa de bambú. Solo faltaba el techo, la parte esencial que convertiría aquel armazón en un verdadero hogar. Con determinación se propuso terminarlo lo más rápido posible para que la familia de Huyen pudiera disfrutar pronto de su nueva vivienda. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre los bambúes, Huyen estaba sentada con su hija Maya, enseñándole las lecciones del día. En la pequeña cocina, el aroma dulce de un delicioso postre que Huyen preparaba para Ye llenaba el ambiente como un gesto de gratitud por sus esfuerzos incansables. Todo parecía anunciar una jornada tranquila y alegre. Sin embargo, afuera Ye continuaba con su empeño. Impaciente por terminar cuanto antes, decidió subir solo al techo para colocar las últimas piezas sin esperar ayuda. Y entonces ocurrió lo inesperado: un leve resbalón bastó para que cayera desde lo alto. Su grito de auxilio rompió la calma de la mañana, haciendo que Huyen y Maya corrieran aterradas hacia él. Por fortuna, la vida de Ye no corría peligro. No obstante, la caída le provocó una fractura en la pierna que le impedía seguir trabajando. Postrado en el suelo con el dolor reflejado en su rostro, lo que más lo angustiaba no era la herida, sino no poder terminar la casa tan pronto como había prometido. Ese instante reveló una verdad profunda en el camino hacia la felicidad. No solo hacen falta esfuerzo y sacrificio, sino también paciencia, solidaridad y apoyo mutuo. Aunque la casa de bambú permaneciera inconclusa, la unión y la fortaleza de Huyen, de Maya y de Ye se convertían en el cimiento más firme de todos. Esta historia no es solo la crónica de un accidente, sino una lección sobre el amor, la resiliencia y la capacidad de superar la adversidad. Porque al final juntos encontrarán la manera de terminar aquella casa de bambú, construida no solo con manos, sino también con esperanza y corazón. En medio del pánico, Huyen corrió a sostener a Ye y lo llevó con cuidado al interior de la casa, con el corazón latiendo con fuerza por la preocupación. En lugar de recibir atención en un hospital con médicos y equipos modernos, Ye solo podía confiar en los cuidados de su familia porque no tenían dinero para pagar los gastos médicos. Lo único que tenían a mano eran algunos utensilios de primeros auxilios muy básicos y sobre todo el amor y la dedicación sincera de quienes lo rodeaban. Dentro de la humilde vivienda, el ambiente se volvió tenso y silencioso. Maya, la hija pequeña, se sentó junto a su tío Ye, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. No dejaba de preguntarle cómo se sentía con la voz temblorosa hasta que rompió a llorar desconsolada.
Para Maya Ye no era solo alguien que ayudaba a construir la casa de bambú, sino un verdadero pilar en su vida. Su angustia inocente llenaba el lugar de tristeza. Huyen, tratando de mantener la calma, limpió y vendó la herida de Ye con sumo cuidado. Sabía que sus manos y esos recursos tan limitados no podían reemplazar un hospital, pero puso en cada gesto todo su cariño y esperanza, deseando que se recuperara pronto. En sus ojos preocupados también brillaba la gratitud, porque Ye había entregado todas sus fuerzas para levantar ese techo tan soñado. Acostado con el dolor reflejado en el rostro, Ye no se quejaba. Al contrario, tomó la mano de Huyen y le susurró una disculpa. Una disculpa por no poder terminar la casa tan rápido como había prometido, por hacerla sufrir y por hacer llorar a la pequeña Maya. Sus palabras hicieron que el corazón de Huyen se estremeciera, porque entendió que lo que más le dolía no era la pierna fracturada, sino el sueño inconcluso de ofrecer un hogar seguro para ellos. Sin embargo, en medio de esa fragilidad, surgió algo más poderoso: la unión. Juntos lo cuidaban, juntos lo animaban, juntos mantenían viva la fe de que aquella prueba sería solo temporal. Carecían de dinero, pero estaban llenos de amor y fortaleza. ¿Y ustedes sienten la misma preocupación por Ye Yosi? Porque él no es solo un hombre construyendo una casa. Él es el sostén de la familia de Huyen, la esperanza que ilumina su vida en medio de las dificultades. ¿Será esta herida un obstáculo duradero o un impulso que los una todavía más? La respuesta aún está por venir. Pero algo es seguro: el amor y la solidaridad son el medicamento más valioso que les permitirá superar esta adversidad y seguir levantando su hogar de bambú, no solo con sus manos, sino también con el corazón. Al día siguiente, mientras Ye aún descansaba con la pierna herida envuelta en remedios tradicionales, Huyen tomó silenciosamente la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que la casa de bambú no era solo un techo, sino un sueño compartido, un símbolo de esperanza para que la familia pudiera seguir adelante. Y si Ye no podía continuar ella misma, sería quien terminara lo que había quedado inconcluso. En la madrugada, Huyen emprendió sola el camino hacia el arroyo. Ante sus ojos se alzaba un bosque de bambú verde y vigoroso, lleno de vida. Sin vacilar, cruzó el agua fría del arroyo con los pies descalzos, apoyándose en las piedras resbaladizas. Su figura era menuda, pero en su mirada brillaba una determinación inquebrantable, como si ningún obstáculo pudiera detenerla. Con firmeza blandió el machete contra los tallos de bambú. El sonido metálico resonaba con fuerza, entrelazándose con el canto de los pájaros al amanecer, componiendo una sinfonía de coraje. El sudor corría por su espalda, sus manos se endurecían con cada golpe, pero Huyen no se detenía. En su corazón solo existía un pensamiento: esta casa debe terminarse, cueste lo que cueste. En tan solo una mañana había derribado numerosos tallos fuertes. Luego, sin esperar ayuda, los ató, los arrastró y los cargó uno por uno hacia su hogar. El camino de regreso parecía interminable, pero cada paso suyo era firme, decidido. La imagen de aquella mujer menuda cargando sobre la espalda pesados troncos de bambú, con los ojos encendidos de convicción, era un retrato de valentía que inspiraba respeto. Se suele decir que en la adversidad se revela la verdadera fuerza de una persona. Y Huyen es la prueba viviente de ello. Aunque la casa de bambú aún estuviera inacabada, cada golpe de machete y cada paso suyo ya habían puesto los cimientos más sólidos, cimientos forjados con amor, sacrificio y una voluntad inquebrantable. Esta no es solo la historia de construir una casa, sino la historia de un corazón indomable que jamás se rinde ante las pruebas de la vida. En una tranquila mañana, Huyen comenzó a trepar hasta lo alto para terminar el techo de la casa de bambú, que había quedado inconclusa.
Sus pasos eran pequeños pero firmes, sus manos se aferraban con destreza a cada viga, y en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Para ella no existía el cansancio, ni el peligro, solo había un objetivo claro: esa casa debía terminarse. Desde la habitación Ye, la observaba tumbado en la cama. Al ver a la mujer que amaba arriesgando su vida en un trabajo tan duro y peligroso, no pudo contener las lágrimas. No lloraba únicamente por el dolor de su pierna herida, sino por la impotencia de sentirse incapaz de protegerla. El pensamiento de que Huyen, a quien siempre quiso cuidar y resguardar ahora, debía subir sola al techo y enfrentarse al riesgo, le desgarraba el corazón. Pero su pierna fracturada no le permitía moverse. Todo lo que podía hacer era mirar con desesperación con los ojos empañados mientras ella se afanaba en la tarea. Huyen, en cambio, trabajaba con la calma y la precisión de una artesana experta. Con paciencia tallaba las uniones de los bambúes, los encajaba y los aseguraba con firmeza. Cada golpe, cada movimiento estaba lleno de seguridad y habilidad, como si la fuerza que le faltaba a Ye se hubiera transferido a sus manos. La escena era sobrecogedora, una mujer menuda, pero con un coraje inmenso, transformando la fragilidad en poder. Huyen no solo estaba construyendo un techo, estaba levantando con cada bambú la esperanza y la fe de toda una familia. ¿Y ustedes qué opinan de nuestra protagonista? Es una joven verdaderamente fuerte que carga con el peso del sacrificio y enfrenta el peligro sin titubear solo por amor. Su historia no es simplemente la de una casa de bambú, sino un canto de valentía, entrega y fortaleza interior que ninguna adversidad podrá derribar. El accidente inesperado obligó a Ye a detenerse a mitad de camino, dejando en el corazón de todos una gran preocupación. ¿Podrá recuperarse por completo de esta lesión? El camino que tiene por delante no será fácil, pues perder la movilidad en medio del trabajo es un golpe duro para cualquiera. Pero lo más importante ahora es la fe y el amor que Huyen y su pequeña hija Maya le entregan cada día. En estos momentos difíciles, Huyen tendrá que ser más fuerte que nunca. No solo deberá cuidar de Ye, sino también convertirse en el pilar emocional de Maya, ayudándola a comprender que aunque surjan adversidades, la familia siempre permanecerá unida. Maya, con su corazón inocente y su preocupación constante por su tío, será una fuente silenciosa de apoyo, aportando esperanza y ternura al hogar. Aunque los desafíos que les esperan son muchos, es seguro que con valentía, solidaridad y cariño sincero encontrarán la manera de salir adelante. La casa de bambú puede que aún esté inconclusa, pero ya se ha convertido en un símbolo vivo de su resiliencia y de una fe que nada podrá derribar. ¿Y tú? ¿Crees que lograrán superar este obstáculo? Deja tus buenos deseos en los comentarios y acompáñanos en la esperanza de que Huyen, Maya y Ye pronto recuperen la alegría y la felicidad. Nos vemos en la próxima historia. Un abrazo para todos.
mừng trở lại với kênh của tôi. Thì sau nhiều năm tháng mà anh Đệ đã bị người vợ cũ bỏ rơi, đi theo tiếng gọi của đồng tiền, và người vợ cũ đấy đã đi theo một người đàn ông khác và bỏ rơi anh Đệ sau bao nhiêu năm. Tuy nhiên, sau những tháng ngày vất vả, người vợ của anh Đệ biết rằng anh Đệ đã trở về quê hương và đã có một người mới. Thì mụ ta đã ra một yêu cầu rất là vô lý dành cho anh Đệ. Mụ ta muốn rằng anh Đệ phải chia một nửa tài sản cho mình thì mụ ta mới chấp nhận ly hôn. Bởi vì chấp nhận ly hôn thì anh Đệ mới chính thức đến được với Huyền, vì họ thật sự yêu thương nhau. Họ muốn đến với nhau thì phải có kết hôn. Tuy nhiên bây giờ họ đang sống trong ngôi nhà cũ của anh Đệ, và hiện tại thì cuộc sống vẫn chưa ổn định. Thì vợ cũ quay về và muốn anh Đệ bán ngôi nhà này và chia đôi tài sản với cô ta, thì cô ta mới đồng ý ly hôn. Sau đó thì Huyền cũng đã suy nghĩ và nói với anh Đệ rằng bây giờ họ sẽ trở về ngôi nhà cũ của Huyền với chồng cũ, vì người chồng cũ đã đi tù, và tạm thời họ có